Como sabéis, en agricultura urbana es muy importante aprovechar el espacio. Hoy os enseñamos a hacer un huerto vertical a través de un palé reciclado en Agricultura Urbana. Para conseguir el palé, súper fácil. A veces se pueden encontrar incluso por la calle, pero si no, lo que podéis hacer es ir a un vivero. Allí suelen almacenarlos, que les llegan con mercancía, los suelen guardar y entonces seguramente tengan un montón para daros. De hecho, estos de aquí, este de aquí lo conseguimos nosotros, nos lo dieron gratis, ni siquiera tuvimos que pagar por ellos. Lo más importante a la hora de escoger el palé es que sea lo más robusto posible, buscar uno que esté bien, que sea fuerte, aseguraros de que los listones de madera y en general toda la estructura pues que no esté podrida, o si tiene alguna parte podrida que no sea algo muy grave y se pueda quitar. Y después en nuestro caso también había de varios palés que habían ahí rotos, pues unos cuantos listones, entonces los cogimos y nos los trajimos, que también son importantes para hacer el huerto. Antes de montar la estructura vamos a pasarle un trapín por todos los rincones para quitarle pues, suciedad, alguna telaraña que veo por aquí y ya después pues, lo lijaremos, le quitaremos las astillas así más grandes y nada, nos pondremos con ello. Ya tenemos todas las piezas de lo que va a ser nuestro huerto vertical lijadas y listas. También hemos quitado los clavos que estaban puestos por diferentes partes para que no nos hiciéramos daño. Nosotros vamos a colocarlo aquí en interior, en esta zona que está cubierta, pero en el caso de que lo vayáis a colocar en exterior, estaría bien que también pasaréis una capa, algún tipo de producto protector, para que la humedad no se lo cargue. Lo que vamos a hacer ahora va a ser esto de aquí, estos huecos que hay aquí, que van a ser los maceteros de nuestro huerto vertical. Y lo que vamos a hacer es colocar estos 3 listones en cada uno de los niveles del palé, de tal manera que nos van a quedar 3 jardineras, 3 maceteras, donde vamos a colocar después nuestras plantas. Al final, como veis, solamente utilizamos 2 de los listones que teníamos, el tercero no lo utilizamos porque era para colocarlo abajo y nos dimos cuenta de que iba a estar inestable la estructura, entonces solamente pusimos los del segundo y el tercer nivel. Pues nada, ya veis que es súper fácil y nada, esperamos que os haya gustado y pues lo llevéis a cabo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Agricultura Urbana.